peruano. Bien, al gran Mario Vargas Llosa. Nació en Arequipa y es peruano. Es el escritor más laureado. Esta clase lo voy a analizar, lo vamos a debatir con el aula del primer año de secundaria del Colegio Lima. Hoy día, martes 17 de noviembre. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué saben de Mario Vargas Llosa? A ver, todo lo que sepan. Hizo cuentos. Hizo cuentos. A ver, vamos un poco ordenándonos, y yo también soy profesor de gramática, ¿no? El año pasado he enseñado gramática de primero a quinto año, también pues literatura, también razonamiento verbal. Entonces, a veces mis alumnitos yo les tengo que algunas cositas corregir. Ojo, no se vayan a molestar. Me van a poner cara larga, me van a desactivar la cámara. No, no. Eh, a ver, acaba de decir Gabriel, hizo cuentos. ¿Estará bien la expresión? ¿Qué dicen, chicos? Yo le diría, profesor, que ha hecho obras para niños, así yo le diría que un poco más Acaba detallado. de decir Eddie, ha hecho. Escritor. Ha hecho. Gabriel hizo. Ha escrito. Ha escrito. También ha utilizado un verbo auxiliar del verbo hacer. A ver, yo te pregunto, ¿ya? ¿Qué hace el agricultor? Planta y... ¿Qué hace el agricultor? Cultiva. Muy bien, cultiva, Cultiva. cosecha. Cultiva, cosecha, ¿verdad? ¿Qué hace un albañil? Construye. Construye, muy bien. ¿Estamos claros, no? Sí. ¿Qué hace un escritor? Escribe. Escribe. Podemos decir redactó o escribe o escribió cuentos. ¿Claro? Porque lo que acaba de, cuando nosotros no utilizamos correctamente, estamos cometiendo lo que se llama palabras baúl. La gramática lo conoce como vicios del lenguaje y eso se llama palabras baúl. ¿Por qué palabras baúl? Es cuando nosotros no utilizamos correctamente el verbo, la acción de lo que hace una persona. Si nosotros decimos, por ejemplo, te digo, haz un cuento, ¿estará bien dicho? Haz un cuento. No. Es crea un cuento. Podemos poner redacte, escribe, crea. Crea un ¿Claro? cuento. Claro, podemos decir redacte, escribe. Entonces, siempre, mis queridos alumnitos, hay que utilizar las palabras correctas. Muy bien, está bien, muy bien, Gabriel, claro. Entonces, analizando a Mario Vargas Llosa, vamos a decir de que es quizá el mejor escritor en estos momentos que tiene nuestra literatura. Claro, es el mejor literato. En vida, mire, tenemos la satisfacción. Hoy les voy a pasar un video acerca de la obra que vamos a estudiar. Ahí le van a preguntar a él qué cosa motivó para que escriba esta obra, ¿ya? ¿Por qué escribió esta obra? Entonces ahí nos va a explicar. Pero para eso yo les voy a pedir bastante su atención, ¿ya? Muy bien, entonces le he preparado alguna diapositiva, a ver, para poder desarrollar nuestra clase del día de hoy. Ahí está. Entonces,
la clase del día de hoy, el tema que vamos a tratar es la narrativa. Ah, sí, Blanco. Blanco levantó su mano. Dígame usted. Francisco. Francisco levantó su mano. Ah, en el chat. A ver, vamos a leer el chat. Ah, profesor, no. Ah, de repente está jugando y por ahí están situados. Eso es lo que pasa con estos chicos de primero. Son muy juguetones. La narrativa del boom. ¿Qué cosa será boom? Así como está escrito. A ver. El sonido de boom. ¿Qué es? Explosión. Muy bien, Patrick. Boom es el sonido escrito de una explosión. Ahora, boom, la palabra boom, como toc toc, como ring, a ver qué dice el chat. Explosión, ya, listo. Entonces, cuando nosotros escribimos los sonidos, cuando nosotros escribimos el sonido, ¿cómo se llama eso? Escribir. No, pues, a ver, escúchame bien, pues ya están hablándome ya papas caserito, papas con camotes. A ver, me estás vendiendo papas, camotes, todo. A ver, escúchame. Cuando nosotros escribimos los sonidos, como por ejemplo, boom, y ese boom es explosión. Cuando escribo ring, es la de un timbre. O cuando escribo toc toc, Tocar la puerta. es que A la alguien puerta. está tocando. Está interpretando el sonido. O cuando escribo kikirikiki, es El gallo. el canto de un Canto gallo. del gallo. Ya. Todo eso que se está escribiendo, ¿cómo se llama? ¿Alguien me puede decir? A ver, en el chat creo que es un escrito. Muy bien, Ariana Salas. Onomatopeyas. Onomatopeyas. Recuerda, mete a tu cerebrito. Ya, aplica. Ya en tu CPU ya pusiste de tu cerebro que cuando se escribe el sonido natural de las cosas, se conoce como onomatopeya, el sonido natural de todas las cosas. Entonces, los escritores, llegó un momento de que querían escribir los sonidos de la naturaleza. A ver, voy a ponerles ese chat, ya, no es para que usted esté escribiendo allí, ¿ok? A ver, García Jeremy, Yadel y García, ya, por favor. ¿Estamos? Si no, voy a poner en privado y se acabó. A ver. El chat es cuando usted va a contestar algo. Y yo mejor le digo que abra su micrófono y de esa manera lo hace. Bien, decíamos entonces, escúchame, alumno. Entonces los escritores estaban cabezón y sigue el chat. A ver, y sigue el chat. Lo voy a retirar a ese alumno. Ah, ya, Luca, tranquilo, ya, listo. Muy bien. Entonces, decíamos, los escritores comenzaron a pensar, a romperse la cabeza. Ahora yo, ¿cómo a mis lectores les explico de que alguien está tocando la puerta? No basta eso, dice. Yo puedo poner, y entonces la persona extraña ingresó raudamente y tocó la puerta. Pero dice, no, no suena bien, no suena bien. Pero si yo pongo, y entonces la persona extraña subió las escaleras sigilosamente. ¿Por qué hablas así? Estoy hablando, Patrick. Está contando. Es que no estás atento, pues, Patrick, como siempre.
Estoy haciendo ya mi clase. Estaba contando. Díganme, Entonces, profesor. entonces, sigilosamente me acerco a la puerta y toco la puerta. Toc, toc, toc. Ah, ahora sí suena mejor, dice el escritor. Ya inventé el sonido natural de esto. Lo voy a escribir y eso será toc, toc, toc. ¿Se dan cuenta? O de repente, ahora, ¿cómo le digo que estoy durmiendo? Y también el escritor inventó, por ejemplo, o la persona que está durmiendo, la Z, ¿no? La Z continua, Z, 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 ¿qué significa? Sueño. Que está durmiendo. Durmiendo. Y así vamos a ir encontrando diferentes sonidos escritos. A eso se llama figura literaria, pero a esa figura literaria se le conoce como onomatopeya. Eso lo hemos estudiado ya comenzando el año, ¿ah? Lo que pasa es que ustedes se olvidan, estudian nada más para el momento, ya ustedes deben estudiar para toda la vida. Eso ya no se le debe olvidar. Entonces, el sonido de las cosas se llama onomatopeya. Muy bien. Y aquí justamente se habla de la narrativa del mundo. Justamente estos escritores, este grupo de escritores latinoamericanos, valga la redundancia, este grupo de escritores latinoamericanos comenzaron a crear un nombre. Y dice, nosotros llamémonos el boom de la literatura hispanoamericana. Oye, suena bonito. Estamos explosionando la narrativa. La vamos a hacer para todo el mundo. Varios escritores latinoamericanos se reúnen, ahora les voy a pasar la foto, de cómo para hablar sobre lo que es la literatura latinoamericana. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica en ese entonces? Habían varias cosas. ¿Qué cosa vamos a escribir? Escribamos las cosas que están pasando. Escribamos literatura ya urbana de lo que sucede en las ciudades. Y el mundo comienza a observarles a estos escritores y copian también y escriben en el mundo. Por eso a este movimiento literario se le conoce como el boom de la literatura latinoamericana o hispanoamericana. ¿Verdad? Y ahí, ¿quién nos representará? Nada más ni nada menos Mario Vargas Llosa. Muy jovencito él, ¿ah? Estamos hablando cuando él apenas tenía 30 años. 30 Mario años. Vargas Llosa. Nos representa y comienza a escribir. ¿Es verdad que es el mejor, es uno de los mejores literarios del mundo? Claro, él es uno de los literatos, uno de los mejores literatos del mundo. Todos los que ya obtienen un premio Nobel, que es el máximo premio que recibe, ojo, el premio Nobel no solamente se entrega en literatura, se entrega en todas las ciencias y en todas las artes, cada año. Suecia, donde ahí está la gran academia, allí se entrega por tu aporte a la humanidad. Por ejemplo, de repente, premio Nobel de Medicina, porque inventó, creó, fabricó algo que sirvió o sirve a la humanidad. Pero en el mundo de las artes es algo que ese literato a través de su escritura, o a través de su pintura, o a través de su dibujo, o de su escultura, nos muestra, nos dice, nos aporta o nos descubre algo. Entonces, Mario Vargas Llosa se hace muy joven escritor y comienza a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y llega un momento su reconocimiento. En el año 2010 le anuncian y le dicen,
Mario Vargas Llosa, primero es la nominación, pues, ¿no? Y siempre cada año lo nominaban. ¿Qué cosa es nominación? La nominación es que varios escritores, entre 5 o 6 escritores, de los 5 o 6 posiblemente uno gana. Entonces te voy a contar un poco la historia de cómo se entera del premio Nobel el gran Mario Vargas Llosa. Como usted sabe, Mario Vargas Llosa pues no vive en el Perú, vive en Madrid, vive en España. Entonces, en la madrugada, como él cuenta, él se levanta siempre a las 3 de la mañana para que pueda escribir, inspirarse, dice él. En otro horario no puede. El sonido de la calle, el sonido mismo de la familia. Y él dice que a las 3 de la mañana, ¿por qué? Es la hora muerta, es la hora muerta. ¿Y por qué dice la hora muerta? Porque ahí es donde verdaderamente ya no existe el sonido. Absoluto silencio. Salvo pues que en tu casa estén haciendo fiesta, ya no, pero estamos hablando en general, ¿no? Entonces, mis queridos alumnos, entre las 5 de la mañana recibe una llamada telefónica. Le dice, hola Mario, te estoy hablando del Perú, tu amigo tal. Hola, ¿qué tal? Oye, te comunico que has ganado el premio Nobel de Literatura. Ah, pues sí, todos los años me hacen esa misma broma, le dice. Ya, pues no te juegues. Y más bien estoy escribiendo y te voy a cortar y perdóname. ¡Prac! Luego le corta el teléfono al amigo. Y otra persona lo llama. Mario, has ganado el premio Nobel de Literatura. Oye, tú también te vas a prestar. Parece que se han puesto de acuerdo, ¿no? En fastidiarme. Por favor, Mario, prende la televisión, le dicen. Oye, que vas a llegar hasta este extremo de hacerme una broma porque todos los años siempre me nominan y todos los años me hacen la misma broma. Mario, por favor, te lo pido. Prende la televisión. Y en eso escucha esa conversación su esposa, Patricia Llosa. Y su esposa, curiosa ella, prende la televisión. Y justamente en las noticias estaba anunciando que este año el premio Nobel de Literatura corresponde al escritor peruano Mario Vargas Llosa. Y sale ella corriendo, lo abraza a Mario. Y Mario, incrédulo, que tú también te has prestado para la broma. No, Mario, acaban de decirte que has ganado. A ver, ven. Y de mala gana va y efectivamente la noticia ya estaba ampliando y estaban ya pasando su biografía y todo. Efectivamente, ahí recién Mario Vargas Llosa cree, eso cuenta, ¿no? Un poco cuando recibe en el discurso, cuando le entregan el premio Nobel, ¿no? Cómo se había enterado. Y hay muchas cosas también, él dice en ese discurso, ¿no? Como por ejemplo que su esposa le decía siempre, tú solamente sirves para escribir. Mira, ¿qué pasaría si a nosotros nos dicen eso, no? O sea, tú no sabes hacer otra cosa que solamente escribir. Pero para un escritor es una cosa, un halago. Es como si a ti, por ejemplo, te dice, ¿y tú qué vas a decir? Papá, mamá, te dice, ¿tú qué vas a saber? Solamente tú sabes jugar. Imagínate, ¿no? A él le decía a su esposa, ¿sabes qué, Mario? Tú solamente sabes escribir. Pero es un halago, pues, porque él sí sabe escribir. Entonces, así más o menos, y le entregan el premio. Otra historia que también ojalá me alcance el tiempo, cuando se pelea con su mejor amigo. ¿Quién fue? Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, colombiano él. Ojalá me alcance el tiempo para contarles, si no alguien me hace acordar cómo fue esa pelea que tuvieron y por qué se pelearon. ¿Por qué se pelearon? Se fueron a las manos, ¿ah? Fue un boche. ¿Ok? Eso ya vamos a saber luego. Ya muy bien, Salas Ariana nos está adelantando la primicia.
La narrativa del boom y Mario Vargas Llosa es el tema entonces del día de hoy. A ver, ¿qué fue el boom latinoamericano? ¿Qué cosa fue el boom latinoamericano? Vamos a explicar. A ver, fenómeno literario. ¿A qué se llama fenómeno? A ver, ¿alguien me dice? ¿Qué es fenómeno? Algo inusual, ¿verdad? Algo que no sucede frecuentemente. Es un fenómeno. Entonces, cuando dice, ¿qué fue el boom latinoamericano? Dice, fenómeno literario y editorial, surgido en los años 60 y 70 del siglo XX, en América Latina. O sea, a partir de los años 1960 hasta 1970 se dio este movimiento, fenómeno literario conocido como boom. Aquí está, miren, la onomatopeya escrita, ¿ve? Boom. Es una explosión. Y se da en América Latina nomás. ¿Y quiénes? ¿Por qué? Un grupo de jóvenes autores rompieron el esquema tradicional de la literatura. Ejemplo, estos jóvenes salieron a las calles. ¿Qué cosa los unió? ¿Qué los juntó? Es de estos malos gobernantes que tenemos que están sumidos en corrupción. Se juntan los jóvenes y reciben un nombre. ¿Qué nombre han recibido estos jóvenes que lucharon? ¿Cómo se les conoce ahora? Héroes. Como héroes. Como los héroes. ¿Héroes nada más? Héroes son los que han fallecido, pero a todos los jóvenes, ¿cómo se les conoce ahora? Protestantes. No, ¿ves? No están... Manifestantes. No están escuchando bien las noticias. Pero sí, así se llaman. No, pues. Generación del Bicentenario. Bicentenario, muy bien. La generación del... Muy bien, Arianita. La generación del Bicentenario. ¿Por qué Bicentenario? ¿Por qué Bicentenario? ¿Vi qué cosa es? 2. ¿Centenario? 100. ¿Claro? Entonces, ¿qué va a suceder en el Perú en el año del 2021? El 28 de julio del 2021. ¿Qué va a suceder o qué cosa se celebra o qué coincide esa fecha? El 28 de julio. Sí, Gabriel está más perdido también. A ver. Es que no estás atendiendo, estás haciendo otras cosas. Pues. Escúchenme bien, mis queridos alumnos. ¿En qué año se independizó el Perú? A ver. ¿Qué año se independizó el Perú? Activa tu micrófono mejor. Blanco, te has comido 100 años. 1811. 1821, el 28 de julio. Muy bien, Saavedra Alonso. Profe, en Google dice 11. Ese Google, por eso te miente, te engaña, pues ves. ¿Cómo va a ser en 1911? Ese Google dice Google Bamba. Escúchame, entonces. El Perú se independiza el 28 de julio de 1821. Al año de 1921 son 100 años. Al año 2021, 200 años. Y por eso que el Perú va a cumplir el bicentenario, porque un centenario es 100 años. Y 2 centenarios son bicentenarios. Entonces,
a estos jóvenes se le llama la generación del bicentenario. Así surgen los nombres, ¿te das cuenta, alumnos? Así surgen los nombres. Entonces, a este grupo de reunidos en los años 60, suelen llamársele como los del boom latinoamericano. Porque ellos deciden romper con todo lo que se hacía hasta ese entonces, la literatura. Era una literatura muy, decían, muy solamente para los señoritos, para los señorones. Pero nuestra literatura tiene que hablar ahora de cosas populares, de cosas que suceden en nuestras ciudades. Y a partir de ahí comienzan a narrar historias. Y a este grupo se le conoce como los del boom latinoamericano. ¿Qué temas tocaban el boom latinoamericano? Fusión de lo real, lo ideal y lo fantástico. Real, sí. Lo ideal, lo que quisieran ellos que sea. Pero también añádele fantástico. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, en su obra 100 años de soledad, ¿aplica qué cosa? Aplica lo que se llama lo fantástico. ¿Qué cosa? ¿Qué otros temas también? Ajuste de su producción al avance de las comunicaciones. Ah, muy bien, en ese entonces ya comienzan a aparecer las grandes editoriales. ¿Qué cosa eran las editoriales? Como estos jóvenes solamente lo leía pues su abuelito, su papá, su mamá y sus amigos, pero ellos dicen que nuestra literatura es buena. Pero ¿saben qué cosa? No nos dejan estos que están arriba, estos viejos tradicionalistas, literatos, no nos dejan. Entonces dicen allí, creamos nuestra propia editorial. ¿Y qué cosa es la editorial? Es la que se va a encargar de sacarle sus libros y venderlos a todos los lugares. Por eso se llama el ajuste de su producción al avance de las comunicaciones. ¿Qué temas también tocaban? Los problemas morales, psicológicos y sociales de la época. Y ahí está, mírenme. Imagínate tú, ¿alguna vez has escuchado que los chanchos vuelan? Sí, sí, sí. Ya, eso nace justamente en los años 60 y 70. ¿Qué cosa cree? Que los chanchos vuelan, que las calaveras se afeitan, que los mancos aplaudan. ¿Qué cosa sería todo eso? Realismo mágico. ¿Tú te imaginas las calaveras afeitándose? Pero si están ya, pues no tienen nada. O a los manquitos aplaudiendo. O de repente tú vas a un restaurante y pides ¿qué cosa? Por favor, Comida. deme. No, pues escúchame. Estamos hablando desde el punto de vista mágico, fantástico. ¿Pides qué cosa? Por favor, señor mozo, tráigame usted la pierna del pescado. ¿Ah? No es posible, pues, porque los pescados no tienen piernas. Es como decir los chanchos también vuelan. Entonces, ¿eso qué cosa es realismo mágico? Eso permite en la literatura del boom latinoamericano. ¿Cuáles eran sus características del boom latinoamericano? Difunden el género conocido como realismo mágico. Eso es. Acá está el realismo mágico. ¿Ya? Los escritores del boom expresaban las distintas realidades de sus países, combinadas con fantasía. Claro. Aplicaban la realidad de tu país, escribían las cosas de tu país, lo que sucedía, pero le agregaban ¿qué cosa? Fantasía. Trataban temas como la represión y el miedo interpuesto por las dictaduras. Ojo, en esa época, todo Latinoamérica, casi jóvenes, estaba gobernado por dictaduras militares. No habían libertad de expresión, libertad de reunión, no habían democracia. Todo era bajo un régimen nada más militar y las dictaduras. Habían desapariciones, habían torturas, habían muertes, ¿no? A todos los que se oponían simplemente eran acusados de extremistas, etcétera, y eran fusilados o matados. En esa época, estamos hablando de los 60 a los 70. Entonces, por esa época, en rebeldía, estos jóvenes comienzan a escribir y hablan de todas esas cosas, pero también experimentaron mezclando diversas técnicas narrativas, o sea, le añade
algunas técnicas narrativas para que sus historias, sus novelas sean fabulosas. Y el realismo mágico, género literario que surgió en Latinoamérica de mediados del siglo XX. Muestra lo irreal. ¿Qué cosa es el realismo mágico? Muestra lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. O sea que acá, en esta literatura, te van a hacer creer, por ejemplo, que cosas extrañas, algo irreal, pero que pasa o sucede las cosas normales. En la clase pasada, ¿qué hemos visto, mis queridos alumnos? ¿Cuál fue la obra? A ver. Los ríos profundos. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, mis queridos alumnos, cuando veamos como clase última ya de este bimestre y del año, quiero decir, cuando vamos a estudiar a Gabriel García Márquez, colombiano él, su obra, 100 años de soledad. ¿Cómo termina la obra? La obra dice que uno de sus últimos descendientes de Arcadio Buendía, el personaje principal, nace con cola de cerdo. ¿Te imaginas? ¿Qué cosa es eso? Eso es irreal, extraño, pero pareciera que fuera normal en ese cuento. Eso es realismo mágico, ¿entiendes? Realismo mágico. Eso es llevado a la literatura del boom latinoamericano. Impacto cultural a nivel del mundo, ¿eh? Miren, cuando comienzan a escribir de esa manera como hemos estudiado hasta ahora, tiene un impacto en el mundo. Dice, estimuló el interés mundial por la literatura latinoamericana. O sea que todos los ojos del mundo literario del mundo, especialmente de Europa, comienzan a mirar a Latinoamérica a través de su literatura. El mercado editorial influenció mucho, eso es lo que te decía. Cuando estos jóvenes, ahora ya están con unas caricaturas, cuando eran jóvenes, ellos, los máximos representantes, ellos, mis queridos alumnos, ellos no tenían. ¿Quién sus libros lo leía? Sus libros lo leían solamente pues las personas más cercanas a él. Pero, cuando comenzaron a editorializar, o sea, a sacar su propia editorial para que sean vendidos sus libros, comenzaron a influenciar mucho en el mundo. Dio origen a otros movimientos posteriores, el post-boom, que después ya no comienzan a desarrollar, pero ellos fueron los iniciadores. ¿Quiénes eran los principales escritores del boom latinoamericano? Carlos Fuentes de México, acá está su caricatura. Julio Cortázar de Argentina, aquí está. Gabriel García Márquez de Colombia, aquí está. Juan Rulfo de México, que la caricatura no está. Y nuestro Mario Vargas Llosa de Perú, que aquí está su carátula, perdón, su caricatura. Entonces, todos estos escritores comenzaron a aportar, a reunirse, y a través de su literatura se dio el nacimiento del boom de la literatura latinoamericana. ¿Ya? Entonces, quiero que sepas esto, que hemos tenido nuestro representante también, nuestro Mario Vargas Llosa. Ahí está ya, en la fotografía actual, diríamos, de nuestro gran Mario Vargas Llosa. Vamos a hablar de él. ¿Quién fue él? Su nombre, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Así se llama y se apellida. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Nació en Arequipa, Perú, un 28 de marzo de 1936. Se desenvolvió como novelista, ensayista, cuentista, dramaturgo, periodista y crítico literario y de política. O sea, un hombre muy sabio, muy intelectual, muy culto, ¿verdad? Escúchame lo que dice, es junto a Gabriel García Márquez, colombiano él, quien mayor proyección internacional ha logrado de entre los escritores del mundo. ¿Por qué? Tan igual como Gabriel García Márquez como Mario Vargas Llosa
siguieron escribiendo, o siguen escribiendo. Gabriel García Márquez ya no escribe porque ya falleció, ya murió, pero Mario Vargas Llosa siempre, a pesar de sus 87 años, sigue escribiendo el gran Mario Vargas Llosa. Cada año siempre nos regala una obra literaria. Tenemos sus principales obras. Miren, esto es sus principales. Hay muchísimo que ha escrito, pero acá están los principales. La ciudad y los perros, 1964. Esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. En 1966 escribe La Casa Verde. Al siguiente año, Los Cachorros. En el 69, Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral. Pantaleón y las visitadoras. Por ejemplo, acá, a ver, miren alumnos, aquí por ejemplo, tengo la obra de Conversación en la Catedral, ¿eh? Aquí está. Esta es la obra del gran Mario Vargas Llosa. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? Sí, profesor. Y ahí está, ¿no? Miren, aquí está el libro. ¿Eh? Tiene bastantes hojas. Sí, es un libro muy bueno, pero miren, para escribir todo esto, ¿no? Imagínate que ese hombre es muy versado, muy culto, la cantidad de palabras que tiene esta obra. Es una historia que te habla de los años 50 en la historia del Perú, cómo fue. Y ahí tengo varias, ¿ah? Porque yo soy, después de Vallejo, para mí, uno de los máximos escritores es Mario Vargas Llosa. Tengo muchísimas obras de él, traducidos. Acá tengo, por ejemplo, El sueño del Celta, del gran Mario Vargas Llosa, ¿no? Ahí está. Tengo otra obra que por acá, en otra editorial, miren, en otra editorial también tengo Conversación en la Catedral, ¿no? Y acá tengo la obra de La ciudad y los perros. Ahí está, la obra que vamos a tratar el día de hoy. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Sí, profesor. Acá está la obra, ¿ve? Tiene bastantes hojas también. Claro, pero es muy bonita la historia. Entonces, algún día van a tener oportunidad de conocer mi pequeña biblioteca y espero que les guste. Entonces, decíamos, Conversación en la Catedral, 1969, Pantaleón y las visitadoras, 1973, esta fue llevada al cine, La ciudad de los perros también fue llevado al cine, así que si ustedes lo ven en el video lo pueden ver. La tía Julia y el escribidor, 1977, La guerra del fin del mundo, 1981, Historia de Maita, 1984, El hablador, 1987, Elogio de la madrastra, el 88, Lituma en los Andes, 1993, Los cuadernos de Don Rigoberto, 1997, La fiesta del chivo, 2000, El paraíso en la otra esquina, 2003, Travesura de la niña mala, 2006, El sueño del Celta, es la que justamente les enseñé en 2010, pero ha seguido escribiendo muchísimas otras obras. Hasta ahora está en la actualidad, sigue escribiendo obras este gran literato. Miren la cantidad de libros. Todas son novelas, ¿no? Espectacular. Se postuló a la presidencia de su país. También quiso ser presidente de la República, pero la suerte no le favoreció. Perdió. ¿Quién le ganó? Alberto Fujimori, en el año de 1990. En ese año, sobre toda su carrera, en ese momento lo que pasó en la carrera política está registrado en una de sus obras que se llama El pez en el agua. 1993 lo escribió. Ahí escribió todo lo que, si quieren saber cómo fue esa su elección, aquí en el libro lo va a encontrar. En España se le concedió la nacionalidad española y fue incorporado como miembro de la Real Academia Española. O sea, él también tiene otra nacionalidad, la de la española. Pero ¿por qué buscó esto? Es para que culturalmente él siga creciendo. Y de esa manera sea qué cosa nombrado miembro de la Real Academia Española. Imagínense, ¿no? El 7 de octubre del 2010 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Esa es la que yo les conté la historia, ¿no? Cómo fue la nominación.
Este premio lo recibió por su cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del enemigo. Todo esto lo plasma en todas sus obras, por eso le entregan el premio Nobel al gran Mario Vargas Llosa. Entre sus novelas se encuentran comedias, novelas policíacas, históricas y políticas. Se caracteriza por la importancia de la experimentación técnica. Tiene un tecnicismo depurado para que nos pueda atrapar en la lectura. Muchas de las obras están influidas por la percepción que tiene el escritor de la sociedad peruana. Sí, casi todas sus obras, todas, tienen que ver mucho nuestra sociedad, nuestra historia del Perú. Ahora cuando te comente lo de La ciudad y los perros, vas a darte cuenta. Y por sus propias experiencias como peruano. ¿No? La ciudad y los perros. Ahí está. Pero quiero contarte, antes que pasemos un poco a esto, hablando del gran Mario Vargas Llosa, ¿ya? ¿Cómo es que... Ya, vamos a entrar entonces mejor a esto, a La ciudad y los perros. Esta obra, mis queridos alumnos, esta novela, está basada en las experiencias de Mario Vargas Llosa. Él fue alumno del Colegio Militar Leoncio Prado. Es un colegio que hasta la actualidad existe, que sigue enseñando solamente para alumnos que quieren abrazar la carrera militar. Eso está en San Miguel, en la Costanera. Ahí está, es un inmenso colegio, el Colegio Militar Leoncio Prado. Entonces, los que quieren ser algún día militares, sus papás, ¿no? Muchas veces, sin la opinión de los hijos, como lo que le sucedió a Mario Vargas Llosa, le ponen en este colegio. Pero después se arrepienten y dicen que no, porque mi papá me puso, o mi mamá quiso que yo sea militar, pero yo no quiero nada con la carrera militar. Y si te gusta, hacía bien, ¿no? Entonces, este colegio está allí. Recrea el ambiente de violencia entre los internados. Ojo, ese colegio no es como un colegio normal en donde tú ingresas a las 7:30 u 8 y sales pues a las 2, 3 de la tarde, no. Tú te quedas toda la semana. Y si te has portado bien y has tenido buenas notas, tú el fin de semana sales. Si no has tenido buenas notas y no te has portado bien, muchos de ustedes se quedarían, ¿eh? Se quedan castigados toda la semana, o sea, sábado y domingo. No salen, se quedan ahí en su cuadra, como le llaman ellos. ¿Qué cosa haciendo? Limpiando, barriendo, limpiando las aulas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la carrera militar. Eso es, por ejemplo, un colegio militar, en donde todos a las 5 de la mañana, lo primero que tienes que levantarte y todos pasan por la ducha. Todos, 5 de la mañana. No hay de que tu api, tu ami, te va a decir, hijito, levántate ya a las 5 para las 8 te está levantando, hijito, levántate, ya tienes tu clase, papito, mamita, anda, no, déjame dormir, ¿no? Entonces, no, allá no te dicen eso, a base de una corneta, la corneta se pone en el patio del colegio, de ahí, y todos, porque hay un último, siempre a un último lo castigan, le hacen rañar, le hacen limpiar el baño, entonces nadie quiere ser el último, un día antes ya inclusive ya dejas lustrado tus botas, lustrado tu uniforme, todo planchado y todo. Y solamente te lavas, te vas a la ducha, y el último que llega al patio a formar, ese es castigado. Inclusive te ponen como que tienes que en la noche cuidar, como un castigo, ¿no? Esa es la vía militar, por eso escogen eso. Muy bien. Entonces, ¿qué había pasado con Mario Vargas Llosa? ¿Cómo es que Mario Vargas Llosa llega a estudiar a un colegio militar? A ver, te cuento un poco la historia. Cuando papá y mamá de Mario se conocen, se enamoran y, por cierto, procrean y nace el niño Mario. Entonces Mario va creciendo hasta los 2 añitos y de pronto el papá decide separarse de la mamá de Mario. Cosas ahí que suceden, se dan y prácticamente
el papá se va de la casa, se va muy lejos, se va a Bolivia. Se va a Bolivia. Y Mario va desarrollándose, va creciendo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Y de pronto el papá decide conocerlo a Mario. Y su mamá le dice, hijo, hoy día vas a conocerlo a tu papá. Porque si bien es cierto, lo dejó a los 2 años, pues nadie se acuerda a los 2 años cómo son las cosas, ¿no? Entonces él, primero curioso, después cierta intranquilidad siente porque va a conocer por primera vez a su papá. Acuérdate que ya tiene 12 años y dice, hoy día voy a conocerlo a mi papá. Y el encuentro que se dan es totalmente frío por parte del papá. No es como ese padre, pues, cariñoso, extrañoso, ¿no? Sino le dice, tú eres Mario, ya, tú eres mi hijo entonces. Sí, le dice, no le puede decir papá porque no le nace, no está. Sí, le dice, ya. Y lo primero que le pregunta, le dice, ¿y qué piensas hacer cuando ya eres grande? Y Mario le dice, yo quiero ser escritor. Y el papá, mira, en su mente reducido, chiquito, ya, escúchame, quizá falta de todo, de cultura, cree de que el ser escritor es pues ser homosexual. Mira, escucha. Así creyó el papá. Y entre sí, el papá pensaba y decía, uy, mi hijo va a ser homosexual. Eso no lo voy a permitir. Y habla con su mamá y decide meterlo a un colegio militar, al colegio militar Leoncio Prado. Así Mario llega al colegio militar Leoncio Prado, en donde, entre comillas, supuestamente, mis queridos alumnos, lo iban a volver hombre, ¿no? Lo iban a volver hombre. Eso solamente en su mente de ese papá retrógrado, atrasado, pues, ¿no? Como si el ser escritor era eso. Imagínate. Y así comienza su historia del niño Mario y va, pues, a este colegio militar Leoncio Prado. A ver, vamos a hablar un poco entonces de esta historia. La novela narra las actitudes en el colegio militar de un rebelde grupo de novatos llamados por sus compañeros más mayores perros. Ahora, ¿por qué este término, mis queridos alumnos? Cuando tú llegas a un colegio militar o entras al ejército o entras a la marina o entras a la FAP, los más antiguos, a los que recién ingresan, les llaman siempre los perros. Ese es un término militar que se utiliza. De ahí viene el nombre, la ciudad y los perros. Pero perros no eran porque habían perros bravos, no. Así lo llamaban a los que recién ingresaban. Pero en este grupo de recién ingresados, de novatos, había un liderazgo, había un líder que los reúne, el famoso llamado Jaguar, que así lo llaman en la obra, Jaguar, que deciden formar un comando ilegal, miren, estos de grupo de novatos, y allí también está metido el gran Mario Vargas Llosa, pero actúa con otro nombre en la historia, en la novela, es Alberto. Alberto también, ojo, vas a ir experimentando de acuerdo a cómo te voy narrando, vamos a ir encontrando sobrenombres. Casi nadie era conocido por su nombre. Por ejemplo, yo acabo de decirte, ¿cómo se llamaba el líder de este grupo de novatos? ¿Cómo le llamaban?
El jaguar. El jaguar, el jaguar, el jaguar. Entonces, seguimos. ¿Y cómo le llaman, con qué nombre lo llaman a Alberto, a Mario Vargas Llosa? Como el poeta. El El poeta. poeta, el poeta. ¿Por qué? Porque él ya escribía cartitas. Cartitas escribía. Ahora te voy a contar un poco la historia que habla de esta novela. Entonces, Mario Vargas Llosa está contando su historia, cómo fue la vida en ese colegio. Entonces, deciden formar un comando ilegal. Ilegal significa de que van a ir en contra de las cosas del colegio, llamado el Círculo. Así lo llaman a este comando, este grupo de novatos, que era muy respetado, ¿ah? Inclusive los alumnos de grados superiores lo temían. Y en un partido de fútbol, cuando juegan con los grados mayores, este grupo les gana en el partido de fútbol. A los grandes, a los mayores. Entonces ellos se empoderan y dicen, nosotros seguiremos actuando y nos respetarán a pesar que eran de menos años. Entonces, cuando ellos llegan, escúchame, los mayores les hacen limpiar el baño. Pero el baño los hacen limpiar pues de una forma humillante, porque así es la vida militar, les voy diciendo, de forma humillante. Y les dicen, ustedes como perros tienen que estar en el baño. Y los hacen pues ladrar, los hacen que se huelan y todo, ¿no? Y eso no le gusta a este gran líder llamado Jaguar. Y se levanta y pelea en el baño con los mayores. Saca su correa y con eso se defiende. Y así son respetados este grupo, llamado el Círculo. Llamado el Círculo, para luchar, dice, contra las injusticias de los mayores. Claro, los mayores, como le vuelvo a repetir, a los ingresantes los humillan. Los hacen que le lustren sus zapatos, les hacen que limpien los baños, que le tiendan sus camas. Como es un colegio internado, todo sucede allí, entonces este grupo se levanta para que no sean contra las injusticias de los mayores. Con el tiempo, el carácter del Círculo se desvirtúa. Entonces ya no solamente se comienza, digamos, a luchar contra las injusticias, no, sino ya se mete contra las normas del colegio. Por ejemplo, aquí roban las pruebas. Y este Jaguar, con otro más, con su lugarteniente, ¿no? Con él comienzan a vender las pruebas, la respuesta de las pruebas. Entonces, ahí el Círculo ya se desvirtúa. Ya no es pues un círculo que se defendían de los mayores, ya no, ahora ya comienzan a robar pruebas, ¿no? A hacer situaciones que ya van en contra. Pues sus miembros se dedican al contrabando. Y a pesar de eso también vendían alcohol, o sea, trago en el colegio, las noches. Y cigarrillos, que estaba terminantemente prohibido, pues. Pero esto se los arreglan y comienzan a vender. La vida en el internado, ya te he explicado qué es un internado, es donde tú ingresas los domingos en las noches y sales el sábado muy tempranito o el viernes sobre tarde. Pero si te vuelvo a repetir, si no has cumplido con las tareas o te has portado mal, tienes algún problema de conducta, te quedas castigado el fin de semana. Y así puedes seguir pues un mes, 2 meses y quedas prácticamente castigado. La vida en el internado, sin embargo, sufre un giro importante cuando se produce el misterioso asesinato de un delator del Círculo. Entonces, ¿qué pasó aquí, mis queridos alumnos? El Círculo, escúchame bien, comienza a robar pruebas. Y también comienzan a contrabandear alcohol, o sea, a vender alcohol a escondidas, por cierto, y cigarrillos. Entonces, hay un teniente, ¿ya? El teniente se entera de eso. El teniente estaba a cargo de todos ellos. Se entera y dice, vamos a ver. Y comienzan a preguntar. Todos dicen que es el Jaguar. El Jaguar
lo castigan, le ponen en rigor y todo, y él dice que no ha sido. Él se mantiene y dice que él no ha sido ni nadie de su grupo ni nada. Pero por allí se entera de uno que le llaman el esclavo. Pero que al final el esclavo no ha sido. Pero creen todos que el esclavo, así le llamaban a uno del miembro, el esclavo, que era de carácter más tranquilo, más apaciguadito, ¿no? Y con él le llaman el esclavo. Y todos creen que es el esclavo. Entonces, se van un día a lo que le llaman ellos práctica de tiro, porque acuérdate que están en un colegio militar y ellos también tienen que aprender a disparar. Entonces, un día jueves tienen lo que se llama su clase de tiro y se van a un lugar, a un arenal, ahí a practicar el tiro. ¿Y sabe qué cosa pasa? Es un accidente, jóvenes. Lo matan al esclavo. Pero no se sabe quién ha sido. Entonces hacen las investigaciones, hay todo un revuelo en el colegio, inclusive lo destituyen al teniente, a los jefes, cambian y todo por la muerte de este internado. Sin embargo, sufre un giro importante cuando se produce el misterioso asesinato de un delator del círculo. Ahora, ¿quién o quiénes? Ahí está. Personajes principales. Aquí está el gran Jaguar, con su uniforme del Colegio Militar Leoncio Prado. Él es el gran líder. ¿Ah? Jaguar. Alberto, acá está Alberto. Alberto. El poeta. Él era ¿quién? Él era Mario Vargas Llosa de adolescente, cuando estaba en el colegio. Ricardo, el esclavo. Ricardo Arana, el esclavo. Él era el esclavo. Que él era de un carácter más noble y todo, y tenía que acatar todo lo que le decían y cumplir. Teresa es ella. ¿No? Teresa es ella. Ahora, los jóvenes salían los días sábados y aquí falta el Boa. El Boa estaba enamorado de Teresa. El Boa estaba enamorado. Entonces, el Boa, todos los fines de semana, los sábados, por las tardes, le invitaba a ir al cine y estaban, pues, ¿no? Pero, ¿qué sucede con el Boa? El Boa sufre un castigo y 2 semanas no sale. Entonces el Boa, desesperado, le dice, oye, Alberto, ¿quién es él? Me vas a llevar unas cartas para mi enamorada y te voy a pagar y escríbeme esa carta. Una carta quiero como para mi enamorada. Y como Mario ya de niño quería ser escritor, escribía unas cartas fabulosas, pues. Le entrega la primera carta, la segunda carta, porque él no estaba castigado. Él casi como un mes es castigado. En la primera y segunda vez le entrega las cartas. Y allí se van enamorando estos dos. ¿Ya? Teresa y ¿quién? Y Alberto. Y resulta, están. Y el Boa no se entera de ello. Después, y aquí aparece otra personaje, entonces por ahí se forma un triángulo, porque ella sí estaba enamorada de él antes que conozca a Teresa. Y ahí hacen narra la historia de esa manera, pero acá aparece el teniente Gamboa. Él es el teniente Gamboa, que estaba a cargo de todos los alumnos. Cava, el serrano, otro personaje, Cava el serrano, que así lo llamaba. Boa, que era de la selva, y por eso le decían Boa. Y otro personaje era el Rulos porque tenía su pelo ensortijado. Si tú te has dado cuenta aquí, más son conocidos con su sobrenombre, ¿no? El Boa, Rulos, el serrano, ¿no? Acá el esclavo, el poeta, el jaguar. Entonces, mayormente esta novela se recrea de esta forma. Ojo, el que quisiera verlo ha sido llevada al cine peruano, por si acaso, con actores peruanos, ¿ya?
Eso es más o menos un poco de lo que antes que se desarrolle la actividad. A ver, vamos a compartir un video, a ver, para que puedan ustedes apreciar. Ahí está. Voy a poner primero un poco compartir el sonido de la computadora. Ahora sí. A ver, vamos a apreciar. Ay, caramba, ¿qué pasó? No. Un ratito. Ahí está. A ver. Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura 2010, se encuentra de visita en México para participar en una serie de actividades dentro del Festival Viva Perú. Este viernes se estrena en el Teatro Julio Castillo de la Ciudad de México la adaptación teatral de su primera novela, La ciudad y los perros, de cuya publicación se cumplen 50 años y sobre cuyo proceso de escritura ha conversado con El Universal. Pues comenzó por la experiencia de pasar 2 años en un colegio militar en el Perú en los años 50. Era un colegio muy peculiar porque en un país tan fragmentado, tan dividido como era el Perú de esos años, el colegio militar era como un pequeño Perú en el que había muchachos prácticamente de todas las clases sociales, de todas las regiones del Perú, y lógicamente allí se reproducían todas las tensiones, los prejuicios, las violencias de la sociedad peruana. Así que para mí fue una experiencia muy instructiva. Yo descubrí realmente que el Perú era algo muy distinto de lo que yo creía en esos 2 años. No escribí la novela inmediatamente después de vivir esos años, no, más bien necesité una perspectiva, un tiempo, incluso una distancia física, porque la escribí en España, donde había ido yo a hacer un posgrado, y me tomó mucho trabajo porque fue una novela que me ayudó a descubrir el tipo de escritor que yo quería ser, me ayudó a descubrir el método de trabajo que sería el que prácticamente seguiría a partir de entonces en todas las cosas que he escrito. Comencé a escribir la novela en Madrid, en una pequeña tasca cerca del Retiro, donde yo me iba a leer y a escribir luego de las clases del doctorado que estaba haciendo en la Complutense, y la terminé 3 años después en París. Mario Vargas Llosa recapitula en esta conversación cuál fue el significado de la escritura de La ciudad y los perros. Y fue una experiencia que ahora recuerdo, claro, como lejana, pero con cierta nostalgia, porque fue la experiencia que hizo de mí realmente un escritor, ¿no? Uno tiene que aprender el oficio sobre la marcha y sobre todo descubrir el tipo de escritor que quiere ser, ¿no? Creo que realmente lo que uno hace como escritor tiene que ver mucho con su personalidad, con su psicología, con su idiosincrasia. Así que para mí es una novela muy entrañable, porque es la novela que me enseñó a escribir novelas y sobre todo me enseñó el tipo de escritor que no quería ser y el que sí hubiera querido ser, ¿no? Con imágenes de Antonio Guzmán y Denise Flores e información de Genei Beltrán, El Universal Televisión. Ahí está el video. A ver, a ver. Gabriel Guevara, ¿por qué hace su comentario mientras estábamos poniendo el video? No tenemos hasta el próximo martes. No, profe, Patrick, como siempre, profe, no sé qué deja tarea por el examen, pero tenemos hasta el próximo martes. Ya, gracias, Gabriel, Patrick, de nada. O sea, a ustedes les llega, les importa un pepino de lo que estamos poniendo. O sea, el profesor se esmera, busca videos, a ver cómo entretiene, cómo hace saber más a sus alumnos. Pero estos dos, decir. A ver, le voy a preguntar, Patrick Romero, si no ahora lo desapruebo.
¿De qué habla Mario Vargas Llosa? Carrera profesional. ¿Ah? Su carrera ¿Dónde dice eso? profesional. ¿Dónde dice de su carrera profesional? No, él habla de la experiencia que tuvo en el colegio militar. ¿Y nada más? No, también Profesor, de- disculpe, que le está toma grabando escribir esta la parte. obra de la ciudad de los perros.